Día 250 pedaleando y acampando desde Japón a Australia. La mayoría de la gente visita las turísticas. Yo voy a dedicar un par de días a callejear. En la etapa de hoy me adentro en las montañas para descubrir pueblos perdidos con las tradicionales casas redondas Tolou. Están hechas de barro. Yes. Ahora sí que sí. Que la China rural profunda. Miren cómo está la carretera. Esta es la situación de hoy. Pone el nombre de todas las familias las que viven. En este caso, 54. Oh. Oh, really? Oh, morning. Oh, todas las señoras aquí que han venido a visitarme. You can take some tea over there. Acaban de decir que puedo poner mi tienda aquí. Estoy dentro de la casa redonda. ¿Por qué viene aquí y me echa de esta manera? ¿Usted es policía? De repente, un señor vestido de policía me dijo que no era policía. Le digo, llamo a la policía y me voy. Qué buena aventura tuve hoy. Impresionante. Al final, acabo aquí, en una habitación de un templo. Por la cara. Hay un chico nadando en el río y una señora lavando la ropa. Vamos a saludar a señoras que cuando me levanté me estaban sonriendo. Muy buenos días, soy de España. Estoy viajando en bicicleta. Ni hao. 早安，我来自西班牙，正在骑España. 你中文能通吗？只有一句你好，还有mi. Alon, only one. 就是现在手机就可以。马上翻译的。 Es increíble porque no están acostumbrados a ver muchos turistas por esta zona. No es una zona muy turística, la verdad. Y es como que se te quedan mirando impresionados y a la vez curiosos. Entonces sí, siempre me gusta llegar, decirle hola, soy de España, estoy viajando en la bici. Y nada, la verdad que te reciben con una sonrisa. Vamos a recoger. 我家带来的，家里带来啊，在桌子比较舒服。哦，谢谢。对，刚好今天。 Me acaban de ofrecer agua caliente. 它换力软件啊，这是家里也比较好的水，这有它会中文的。料呢？料包没有进去。 Maybe I should now. It's very cold or no? 对对对 Little cold? ，a little cold。 Okay. 你講頭前去家遐一門口，係水個有長嘅一個話，咱係一門口裏面係安全 Me acaban de decir que puedo nadar aquí. Esta mañana había mucha gente. De hecho, esta señora está lavando los vasos de los té aquí. Pero hace un poco de frío. Ayer estaba soleado, hubiese saltado seguro, pero hoy, como todas las señoras aquí que han venido a visitarme. You can take some tea over there. I have tea. Have tea. Yes. Hot water. Hot. Yes. They give me hot water. 谢谢，谢谢。See you. Bye bye. Thank you. Bye bye. 要收啦，收啦。
Yes. I'm going to Talou. 哦，住大楼， Yes. Talou. 去土楼， Tulou. 土楼南进啊，土楼南进土楼， Tulou. 我去骑车。 Yes. 你全程都是骑这个的， Yes. 好棒，好棒，真的。可以这个太年轻了，骑这个吗？哦，去小祥的，你看他有这种状态好好。 Tan impresionada. Vamos a desayunar los noodles que me dieron ayer. La verdad que desde que empecé con la bici, los desayunos son bastante fuertes. Como arroz, como noodles, como pasta, como de todo. Hay mucha gente que viene a hacer picnic al parque. Esta mañana, como a las 6, creo que un señor vino, empezó a poner la música a todo volumen, justo a mi lado, y es como, tienes todo este espacio enorme, y justo me pone el altavoz, porque era un altavoz, al lado de la tienda de campaña. Menos mal hice la típica de dormir de nuevo, hasta ahora, pero por un momento dije, hermano. Pero a ver, estamos en un parque. Morning. Oh, cheche. Thank you. Encendí la cámara porque la señora justo venía a darme ya todo esto y es como otra vez está pasando en China por la mañana. Me levanto y la gente es tan amable que ya esté comiendo o lo que sea y se acercan y te dan de comer, así que increíble. Están jugando al ping pong. Ya pedaleando comenzamos una nueva etapa. Nos vamos rumbo a las montañas. El objetivo de hoy es acercarme lo máximo posible a los Tulou, las casas redondas famosas, patrimonio de la UNESCO. Y empieza la subida. Día bastante gris. Estoy sufriendo la subida. Acabo de parar en este sitio a pedir agua y me acaban de regalar 2 naranjas. Cheche, bye bye. El navegador me lo ha vuelto a hacer. Me lleva por esta carretera. Espero que esté bien porque aquí es como un medio atajo, pero la verdad la carretera está terrible. La gente se pregunta, ¿y este qué está haciendo aquí? Si me lleva al destino, no me importa. Ahora, como tenga que volver... Camino de cabras total. Hay un templo. ¡Wow! Terrible. Con polvo. Miren cómo está la carretera. Las ruedas están sufriendo como... Esta es la situación de hoy. Ahora sí que sí, estoy en la China rural, profunda. 3-4 casas, mucha huerta.
Hola, buenos días. Encantado. ...47 kilómetros para Nanjing en Senior Area. ...50 kilómetros para el destino. Se está despejando, parece que va a salir el sol. Vuelvo a conectar con la carretera provincial. Y después de unas 2 horitas aproximadamente, llego a la ciudad de Nanjing. La puerta de entrada a la zona escénica Tulou. Acabo de encontrarme con un grupo enorme de backpackers. Todos chinos. Acabo de ver estas banderitas chinas. Me encantaría tener una detrás. Voy a preguntar si puedo comprar una. Hola, buenas, encantado de saludarlo. Me gustaría saber si puedo conseguir una banderita de esta. Ni hao. Oh, ni hao. Hello. 你好，祝你今天愉快，很高兴见到你。我想知道哪里可以买到这种小小的中国国旗。这个 Yes. 网上啊， Me gustaría ponerla ahí en mi bicicleta. 送一根给你啊，没事。这个给你。 Oh, really? 对 Oh, 谢谢。对。 Thank you. Thank you so much. 谢谢。 Banderita colocada. Vamos a probar las naranjas que me dio el señor. Vamos a hacer una paradita en este mirador. A la bandera de China se suma mis recuerdos de Corea del Sur, de Japón y de Taiwán. Está un poquito seca, pero está bueno, como para quejarme. Estoy por la carretera provincial 207. Son unas 7 horitas aproximadamente. A pescar se ha dicho. Estoy en Nanjing, un pequeño pueblo. Voy a ver si... ¡Wow! No me esperaba, ¿eh? Voy a ver si encuentro un sitio para comer. Ni hao. ¿Y tú qué? Yo. Xie. Hola, buenas. Buscaba unos fideos simples para comer. Mientiao. ¿Ok? Yo, ok. Xie. Fideos salteados. ¿Qué quieres? Xie. Buen provecho.
cruzando el río. How are you, brother? Nos conocimos comiendo. Va en coche. Se ha recorrido la mayoría de China. Oh, 这是我，谢这是我身谢。上的东西，然后没什么好送你的。Estas son cosas de mi coche. No era necesario, te lo agradezco muchísimo. 完全没必要，非常感谢。Ha sido brutal. Él se quedó comiendo y yo le dije, bueno, que te aproveche, pero tengo que seguir porque todavía me quedan como unas 3 horitas antes que se haga de noche. Y nada, se ve que me adelantó y me estaba esperando. Por lo visto es fotógrafo o le gusta sacar fotos porque tiene un camarón enorme. Y nada, cuando yo me iba tenía una mandarina que me habían dado esta mañana. Bueno, cuando termines de comer, toma esto, algo dulce. Ha sido un placer conocerte. Y se ve que directamente me ha querido devolver el favor. Me regaló esta bolsa con comida. Sándwich, una pera, tomate, dulce. Ya empiezo a ver pequeños pueblos tradicionales. Hay gente acampando. Wow, qué lugar. Tiene montada la tienda de campaña, 2 caravanas, el templo. Hay otro acampado ahí. Qué rinconcito. Está para bañarse. Bienvenidos a la China rural. Adentrándome a los pueblos, acabo de ver la primera casa redonda, Tulou. No sé en qué condiciones está. Parece que sí, que vive gente. Vamos a empezar por una muy local. Ni hao. Esta no está abierta.
Llevaba años viendo ese tipo de viviendas y por fin estoy delante de una de ellas. Y cómo no, siempre viajo intentando visitar los sitios turísticos, sí, pero me salgo mucho de las guías. Intento descubrirlo por mí mismo. Así que aquí estamos. Ni hao. Delante de una de ellas. Vamos a entrar. Es un pueblito muy pequeño, bastante local. Wow, son impresionantes. Ni hao. Ni hao. 谢谢。Very beautiful. España. Ok. Sí. Sí, sí. Thank you. Acaba de preguntar si puedo entrar. Las gallinitas. Ya. Las casas son preciosas. Está todo el mundo asombrado, en plan, ¿qué hace un turista aquí? Hey. Hello. Hello. Imaginaba muchas formas mi primera vez visitando este tipo de casa, pero esta ha sido sin duda muy especial. La mayoría de la gente visita las turísticas. Yo voy a dedicar un par de días a callejear y a adentrarme en los pueblos donde la gente vive a día de hoy. Se acaba de poner para la foto. Seguimos la ruta, seguimos con la subida. Y en las carreteras que estoy subiendo, pura montaña, puro zigzag, pueblitos pequeños. Y hay otro pueblo con las casas too low. En ellas viven muchísimas familias. Ahí hay otra. ¿Cómo va a cargar esta señora? Año de construcción 1664. Vamos a visitarla. ¿Lo subiré con la bici? Sí. Ni hao. Tener la oportunidad de visitar estos lugares tan antiguos y tan tradicionales es todo un regalo.
Vamos a visitarla por dentro. Vamos a visitarla por dentro. Ya. Vamos a visitarla por dentro. Ya. Vamos a subir a la parte alta. Son impresionantes. En la etapa de hoy me adentro a descubrir las tradicionales casas redondas, Tolou. Imagino que aquí pone el nombre de todas las familias en las que viven. Imagino que aquí pone el nombre de todas las familias en las que vive, en este caso 54, 55 con la última. Están hechas de barro. Toda la gente que ve en bicicleta por estos lugares dicen Chayo, Chayo, como ánimo, vamos.
Y miren las montañas donde estoy. Encima esta estaba en una colina, tuve que subir más. Seguimos subiendo, la principal la tengo a 10 kilómetros. Me imagino esto en la antigüedad. Era como tener una ciudad dentro de una ciudad. Precioso, precioso. La verdad que uno de los regalos de China y de momento mi parte favorita sin lugar a dudas. Y cómo no, de nuevo en las montañas. Es cierto que estoy sufriendo bastante, no tanto como en Taiwán por ejemplo, que era subir y bajar, subir y bajar. Aquí las cuestas están siendo como más escalonadas, pero aún así no paro de subir y me queda todavía. Esa es la que acabo de visitar, está en la colina. Por ahí va la carretera express, la autopista. Yo estoy por la provincial, por la que te lleva por los pueblos, llegando al túnel. Tiene 1 kilómetro de largo y es bajada. Lenshuin-kun. Este es el último que visito. Ya es de noche. Ni hao. 我说可以在这里住。 Puedes quedarte aquí a dormir. Oh, really? Oh, este señor me acaba de invitar. 我国外講英語嘅。因為到底幾蚊多咯？ 看下。 Cycling. 我要出嚟搞。 看下面頭啊。 quý vị làm người cái chắc tôi. đi với tôi ra thì Đây là dấu con. Acaban de encender la luz para verlo por fuera. Ở那可以，你这里面就好了。 Yeah. Okay. Okay. Me acaban de invitar a poner aquí la tienda. 那里边那个可以，里边那个。 Ah, ¿de? Me acaban de decir que puedo poner mi tienda aquí. Estoy dentro de la casa redonda. Increíble. Ok, xie. Xie. 感激，非常感谢。 No entiendo por qué me acaban de decir que sí y ahora usted viene a decirme que no. 我不明白你为什么刚才还答应我，现在又说不。 ¿Usted es policía? Entonces, ¿por qué viene si un señor local me acaba de decir que me puedo alojar? ¿Por qué viene aquí y me echa de esta manera? No lo entiendo. 既然当地一位先生刚告诉我我可以住在这里，那他为什么还要来这里，然后又这样把我赶出去？我不明白。 ¿Alguna vez tuvo algún problema con un extranjero? 你有没有遇过和外国人相处的问题？ No entiendo muy bien
ha venido este señor, directamente me ha dicho que no me puedo quedar. Tiene un uniforme de policía, pero no es policía, me acaba de decir. Y la gente que vive aquí fue súper amable, me dijo, sí, quédate. Pero directamente este señor acaba de venir y me dice que no me puedo quedar, que me tengo que ir. Y no entiendo nada. Ha sido un poco porque le pregunté, ¿vives aquí? Y me dice, no vivo aquí. Y se fue. Pero bueno, ya me voy a ir, no me voy a quedar porque paso de tener cosas con este señor. Pero me voy a ir porque no paso de malos rollos y esta señora se acaba de ofrecer a llevarme. Me dijo que le siga. Bye bye. One hand. OK。那边收拾一下就可以出去了。 OK， 谢谢。啊，那边呢？ There. 对。 Empezó a llover, así que me acaba de traer a este sitio que es bajo techo. Aquí voy a poner la tienda. Ni hao. OK。 Oh, ¿sí OK? Bien. Nada, increíble. La señora ha hablado con un señor que trabaja ahí en el templo y me acaban de conseguir esa habitación. Aventura. Ahí está el templo, es el señor. Y justo lo que creo que es un recinto que tienen para eventos, como si fuera un pequeño escenario. Ahora están haciendo cajas de madera. No sé muy bien para qué. Ahí está Polo. Y la habitación. Menuda noche de quedarme en el Tulou, súper amables, los dos señores que sí, que me quedase. De repente, un señor vestido de policía. Por eso le pregunté si era policía o no era policía. Me dijo que no era policía. Le digo, llamo a la policía y me voy. Bueno, al final estaba ahí, la gente como que me miraba y demás. No, me invitaron, todo bien, pero ya después si hay mal rollo prefiero irme y ya está. Y nada, una señora súper amable que vive ahí me dice, ven, te llevo a un lugar, puedes poner tu tienda de campaña. Y cuando llegué aquí, el señor, el segurita del templo, me ofreció esta cama. Así que, genial. Qué buena aventura tuve hoy, impresionante. Al final acabo aquí, en una habitación de un templo, por la cara. Vamos a cenar, sandwichito y los noodles.